capacitación en, en el grupo Foro Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Esa actividad que tiene el foro coincide con nuestra actividad de los jueves. La única diferencia es que ellos empiezan a las 20 y nosotros 20:30. Y todo el taller de género va a ir a presentar ahí, así que nuestra actividad va a transcurrir ahí, empezando media hora antes. Es una actividad que se hace virtual y a partir de mañana les vamos a mandar a todos el link para que entren el jueves próximo a esta actividad compartida con el foro. Solo virtual, a las 20 horas, sí. Bueno, entonces empezamos y lo escuchamos a Oscar. Bueno, eh, bueno, buenas noches. Me ven y es enormemente, estoy muy agradecido que hayan venido, porque la escena de imaginarme aquí y hablando para, para el Zoom, este, sí, no sé quiénes son los que vienen o no vienen, porque yo estaba siempre del otro lado, pero era una escena un tanto temida. Este, así que, bueno, vengo a socializar. Eh, el tema de estas dos presentaciones, y son dos presentaciones porque la magnitud del tema me hizo desde el primer momento pensar que en una sola no iba a poder desplegar absolutamente nada. Después el hecho de que hubiera en el medio hubiera una actividad hizo que quedara desdoblada cada 15 días. Pero el tema surgió en el mismo momento en que discutimos el tema del año. En ese momento surgió el tema de la mutación antropológica, fue de alguna manera puesto como en duda el valor de la categoría. Eh, y yo particularmente dije que en principio me parecía importante rescatarla y discutirla, sobre todo desde el momento en que es una categoría en uso y en uso desde sectores del poder. Cuando dije eso me refería específicamente a algunas lecturas que había tenido de documentos de la NATO, de la OTAN. El tema me parece de una importancia enorme para el psicoanálisis. En primer lugar, porque por el modo que pienso el psicoanálisis. Desde este año cumplo, como varios de nosotros, andamos por los 50 años de profesión. Un vagón de tiempo. Eh, pero siempre temas que tienen que ver con el mundo social. ¿Eh? Era coincidente. Justamente es de casados, pero al mismo tiempo tiene que ver incluso con el tipo de experiencia en la formación. Nosotros, los de nuestra generación, en relación a nuestros maestros, nos tocó exactamente vivir de las grandes experiencias que se habían realizado en el campo de la salud mental, etcétera, etcétera, nos tocó básicamente vivir su derrota por la dictadura. Es decir, nos tocó un momento de cierta reclusión. Vivimos un momento de júbilo, pero éramos niños. De hecho, yo me recibí pocos días antes de que Otalagano se hiciera cargo de la universidad y las 3A se hicieran el correspondiente picnic. Con lo cual, la coincidencia de tiempos corresponde a una época y también un modo de pensar. Que tiene que ver además con mi historia personal. Yo en realidad venía de sociología.
Me faltaban 5 materias para recibirme de sociólogo cuando decidí pasar a psicología. Con lo cual las preocupaciones sobre el universo del campo social estuvieron siempre presentes. Pero además se hacían presentes siempre desde el momento en que me era imposible pensar, llamémoslo así, el individuo si no es en términos sociales, si no es en términos de su imbricación con lo social. Por eso la teoría, la entrada de Lacan a la universidad tuvo un peso muy fuerte, porque entró a incluir el otro en su dimensión más compleja que lo familiar. Si antes existía una otredad, pero era familiarística, función madre, función padre, etcétera, etcétera, la función del otro en los términos y las categorías que Lacan lo traía implicaba toda una revolución para pensar que a mí en particular me marcó muchos sentidos y me doy cuenta ahora que en alguna de las cosas que pensé en uno muy definitivo. Eh, con lo cual, esto mismo hace que uno se sienta legitimado en parte cuando toma un tema que es de cierta irresponsabilidad. Porque yo de inteligencia artificial, como técnica, no sé absolutamente nada. Es decir, no soy un especialista en algo. Y saben mi relación maravillosa con el mundo de las redes. Con lo cual, no es que en sí sea un tema en particular estudiado en su dimensión académica, es decir, en lo que hoy organiza los saberes. La antropología tiene sus campos de saberes, la sociología tiene los propios, etcétera, etcétera, que hacen universos de una vastedad que son inaccesibles. Y el asunto es cómo uno se incluye en el interior de esos campos cuando piensa, como pienso, que el psicoanálisis es parte de ese gigantesco universo social altamente complejo y que de alguna manera la práctica de un psicoanalista tiene una dimensión interdisciplinaria obligada dentro de la cabeza. En ese sentido, me parecía que todo lo que voy a decir está en el borde de la cornisa, entre cierto rigor y el riesgo de deslomarse en la charlatanería. Eso siempre uno lo tiene porque la magnitud de conocimientos que puede haber detrás de cada una de las especialidades es enorme. Ahora, que el tema sea importante, creo que lo definen principalmente, y lo voy a eh, plantear así, por una preocupación que también es de mi más temprana adolescencia. Yo a los 12 años leí el libro de Fromm, ¿Podrá sobrevivir el hombre? Que era un libro que estaba en la casa de mi viejo y que a mí me tomó, pero me tomó también porque era la época próxima al conflicto de los misiles, la guerra atómica era un tema, el universo de fin de mundo ligado a la guerra atómica te dejaba sus secuelas, y además era adolescente, con lo cual las temáticas de el fin de mundo, la muerte, etcétera, etcétera, estaban allí más allá de más de peculiaridades personales. Y hoy particularmente asistimos a una suerte de revival en términos sociales de una preocupación de esta índole. Se escucha, está en el discurso social, está en las preocupaciones, está en la falta de ilusiones que hilvanan muchas de las experiencias de los jóvenes. Y digo muchas porque es imposible decir de los jóvenes. Los jóvenes son una multiplicidad, hay muchos diversos de diversas clases, sectores, regiones, etcétera, etcétera. Pero sí tienen un impacto hegemónico. En ese sentido, me ubiqué frente a esto con una experiencia que todos ustedes seguramente han hecho alguna vez en su vida, aunque yo particularmente últimamente las hago todo el tiempo.
que es que cuando uno está metido en el medio de la naturaleza, en el medio de los árboles, la inmensidad del cielo, de los lagos, del mar, de lo que es lo infinito del mundo, uno realmente tiene la sensación de nada. Porque categóricamente uno siente que es nada en relación a esa magnitud. Lo peculiar de nuestro mundo es que nuestra nada es nuestro todo. Nosotros somos todo porque esa nada es con la que vivimos, nos relacionamos con el mundo, existimos, y en ese sentido todo el tema de la mente, la conciencia, el funcionamiento mental, cobra un relieve gigantesco. Con lo cual, si hay una dimensión que dialoga permanentemente dentro de mí, es esa relación con ese mundo que es infinito e inaprehensible, pero que al mismo tiempo tratamos muy precariamente de acercar. Y también es infinito cuando tratamos de acercarlo porque la cantidad de conocimientos y temas que hay dando vuelta por allí son también infinitos, ¿no? Como lo que decía antes, en relación a la literatura, incluso a la psicoanalítica, que por más lectores que seamos todos nosotros, sabemos que nos supera en gran medida, por lo menos la que está producida hoy, independientemente de valor o no valor que tenga, porque si no la leímos no sabemos si tiene o no el valor, así que es imposible definir. Y en este punto, el tema de esa nada que somos nos pone frente a un concepto casi central del psicoanálisis, y yo creo que central en todo sentido, que es el problema del narcisismo y del yo. Y yo diría el narcisismo en la forma más clásica de la tragedia o el mito. Narciso fascinado con su propia mirada y muriendo en la fascinación, o hecho piedra en la fascinación, no importa. Lo que es seguro es que la fascinación de su propia mirada lo liquida. Y piensen que fascinus es el término romano para falo, del falo griego. De allí deriva, entre otras cosas, fascinante. La fascinación proviene de ese término. Algunos dicen que de ahí también deviene fascismo, lo cual podría tener por lo menos una coherencia importante. Pero ese momento donde el narcisismo es lo que tenemos para apropiarnos del mundo y es al mismo tiempo lo que nos mata, nos pone en una especie de paradoja vital. Y retomo esto y reténganlo, porque va a ser un punto central en alguna de las cosas que trataré como de por lo menos de esbozar. Eh, Hay una cuestión que es una pregunta y que me llamó la atención en la presentación que hizo una colega antropóloga, ¿no? Ella afirmó que mutación era un término que venía de la biología y que ella no podía aceptar la existencia de una mutación si no estaba ligada a el problema genético. A mí me llamó la atención porque si algo tiene de peculiar lo humano, que es una pregunta que uno siempre se hace, ¿qué somos este bicho que anda sobre la Tierra? Es que a través de la evolución, término que conlleva esa idea de progreso, uno podría decir transformación más que evolución, porque si no evolución hace que nosotros que estamos arriba y como somos los seres humanos, somos la cúspide de ese desarrollo y a lo mejor somos nada más que una ramita inútil en el interior de ese proceso, no se sabe. Pero
las distintas variaciones que se han producido en el campo de eso que se ha llamado evolución, llegaron a que desde un organismo unicelular lleguemos a un sujeto con ética. Es un salto descomunal. En ese salto descomunal entra la cultura. Es indudable que ese ejercimiento de lo cultural, que ha sido propiamente humano, eh, nos diferencia, y en el interior de eso se ha producido una cantidad de fenómenos que indudablemente uno podría decir, no son nuevas formas de mutación en el interior de esta, llamémoslo así, neobiología de la cultura, porque finalmente esa cultura también está construida en este universo de la naturaleza. No es otro ámbito, es un ámbito nuevo, creado en el interior de un proceso en el cual se aparece un cerebro que tuvo capacidades, un cerebro que evolucionó durante millones de años, un cerebro que por hechos azarosos hizo que cambiara el pie y entonces tuvieras el Homo erectus y que después y cambiara la mano y entonces tuvieras un Homo que fuera capaz de trabajar de cierta manera y que bajara un órgano, un huesecillo a la garganta y entonces hubiera posibilidad de fonación. Todo eso, y en un momento determinado van produciéndose un crecimiento en millones de años. Con lo cual hablar hoy de mutación antropológica, si hoy lo hay o no lo hay, es en sí mismo un imposible, porque eso se va a poder ver retroactivamente. Lo que sí se puede pensar, y lo que creo que hay que pensar, es si tenemos el deber y la obligación de pensar que es una posibilidad cierta para la evolución de nuestra especie, digo, para la subsistencia de la especie. Porque entre otras cosas, el otro elemento que yo sí considero decisivo de lo humano, que es el lenguaje, no sabemos si los monos imaginan, no sabemos si piensan, no sabemos qué miran cuando miran el cielo y si lo miran. Los humanos tenemos algo que hace que podamos mirar el cielo, pensar lo que queremos y contarlo. Hacer que todos nosotros digamos, sí, yo miré el cielo, lo contemos, lo digamos, lo escribamos, se escriban tratados, otro mira el cielo y sea astrónomo, y se vaya produciendo un fenómeno colosal de producción, donde al mismo tiempo se van produciendo transformaciones en el interior del humano, en el cual el lenguaje es absolutamente decisivo. En ese sentido es que reconozco en la forma en que Lacan ubicó el lenguaje una deuda particularmente importante, no como un fenómeno aleatorio, sino como un fenómeno central de esta extraña constitución. Pero el otro gran fenómeno es la cultura, organización social. La organización social humana ha sido descomunal, ha producido formas, organizaciones, mitos, religiones, y ha sido el modo en que los seres humanos han sobrevivido. Con lo cual yo no lo pondría los dos como los dos elementos absolutamente diferenciales del humano. Esa construcción de culturas o sociedades, aunque no son lo mismo en este caso, los hago cabalgar uno sobre otro, y el lenguaje. Y lo hago cabalgar de esta manera porque hoy por hoy hay una situación en la cual estos dos elementos están siendo puestos en cuestión, los dos juntos. Tanto el elemento de la sociedad que existe como esta invención tecnológica extraordinaria que son las nuevas tecnologías. Y que el destino, a mi parecer, de nuestra especie depende de cómo la relación entre estas dos se tramite. Es indudable que la tecnología por sí misma, en sí, no genera y no tiene por qué ninguna obligación de generar tamañas tragedias. Digamos, no hubiera podido vivir
ni trabajar todos estos últimos años, sino es gracias a este invento. No hubiera podido estar buscando bibliografías si no es por este invento ahí metido en un lugar donde mi biblioteca había quedado a 1.600 kilómetros y donde la posibilidad de acceso a libros se reducen a una pequeña gabinete telefónico en el cual funciona una biblioteca ambulante para el pueblo. Lo digo porque tiene algo de conmovedor saber que el teléfono, en lugar del teléfono público del pueblo, ese gabinete cuadrado se transformó en una biblioteca pequeña donde la gente va y saca libros. Pero esa dimensión, esas dos dimensiones de una tecnología que no sé, es altamente benéfica, etcétera, etcétera, es impensable sin el clima social específico que se vive. Y ahí es donde me encontré con un articulador particular, este que acá aparece, que es guerra cognitiva. Cognitiva. Sabía de su existencia, tenía referencia, pero me encontré con un congreso internacional hecho en el año 21 en Francia sobre el lugar y valor de la guerra cognitiva, en la cual participan, está publicado, guerra en Internet, no, por lo menos hasta que se le ocurra sacarlos, no sé, no lo creo porque es un congreso, en el cual participan generales franceses de la CIA, cognitivistas, psiquiatras, distintos componentes de un universo que abarca, según ellos dicen, 6.000 científicos investigando. ¿Sí? No es pequeña cosa. Y uno de los ejes de este Congreso, del cual voy a leerlos, algunas de las afirmaciones que hacen ellos. Porque creo que muchas veces uno especula con respecto a lo que pasa en el mundo y termina no dándole crédito por el nivel de insoportable que resulta. Hay algo que no dice, no, tanto. El libro tiene 12 capítulos. Es la resultante del Congreso. Son las actas que ellos decidieron publicar, no sé si habrá habido más trabajos. Ellos lo que publicaron son 12 trabajos en los cuales hay encabezamientos, prefacios y hasta datos llamativos, notas de prensa. Es decir, lo digo por la importancia que tienen los medios en el interior de todos estos dispositivos. Empieza en el prefacio con una afirmación. Hay que actuar no solo sobre lo que piensan los individuos que son nuestro blanco, sino sobre la manera en que piensan y finalmente sobre lo que actúan. Uno hasta ahí podría decir, bueno, ¿a que sí? ¿Se escucha? ¿Sí? No, no sé, ¿ustedes o...? Ah, ah, ¿no escucharon lo que leí? Se escucha perfecto, nosotros escuchamos perfecto. Ah, no, bueno, ahí ya es las variedades de señal. Es que si no susticulo tanto, no soy yo, ¿cómo hago? Hasta ahí uno podría decir, históricamente, los climas de guerra, porque esto es una reunión pensando en tipos que están pensando la guerra. Y piensa en estrategias que tienen que ver con la guerra.
Y los climas de guerra toda la vida estuvieron definidos por estrategias que tienen que ver sobre la manipulación del enemigo, la construcción del enemigo, la forma de engañar. Esto en un sentido no tiene nada nuevo desde el punto de vista de la lógica de la guerra. Ahora, lo que lo empieza a hacer un poquito más complicado es que y me van a disculpar el desorden de notas que después les leo la cita cuando la encuentre, pero lo que ellos plantean es definitivamente que se acabó la época de la paz. Es decir, que la guerra es una experiencia permanente de la sociedad. Se define en términos de guerras híbridas y permanentes. La sociedad está en guerra. Con lo cual, todo lo que digan en estas afirmaciones no es para la coyuntura de la guerra, sino para la experiencia cotidiana de la guerra en la que están pensando el mundo. Y esto lo hace especialmente atroz. Es otro tipo de intervención y discusión sobre la guerra. Dicen, el, el recurso a los modos de acción llamados híbridos, desarrollados en forma no regular, sino permanente, borran las fronteras entre tiempos de paz y guerra. Habrá que garantizar la continuidad de la guerra por otros medios. Uno tiene cierto escalofrío, porque lo que están juntándose ahí son todos señores con poderes inenarrables. Y dicen, la guerra cognitiva es la forma, desde el 2021. Es un congreso que se hizo en Francia, auspiciado por una école normal de ciencias cognitivas, que está entrelazada y tiene con distintos lugares. Hay gente de Suiza, gente de distintos países, y de cada miembro. En el 2021, sí, 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 habrá hecho pandemia, mucho problema no tienen. Igual te diría que casi es lo que menos me preocupa, pero sí, no había pensado en él. Igual no sé, igual no sé. No, Digo, no se trata de un congreso que analiza lo que podría ser una guerra cognitiva, sino un congreso que la promueve. puesto, es un congreso de los militares, las agencias y los servicios que participan en el fenómeno de la guerra. No es un grupo de intelectuales de la Facultad de Psicología que se dedicaron a hacer una investigación sobre el tema. Ellos hacen esta investigación a los fines de generar propuestas técnicas y militares para actuar en el mundo. Por eso empecé mencionando y remarcando que se inicia con de lo que se trata es de actuar sobre, no es pensar sobre, es actuar. Dice, la guerra cognitiva es la forma más exitosa hasta el momento de manipulación, permitiendo influencia sobre el comportamiento de los individuos, de un grupo de individuos, para obtener una ventaja táctica. En ese terreno, el lugar de acción es el cerebro. Ese es el teatro de operaciones. Margaret Thatcher podía decir, vamos por la conciencia, la subjetividad y hay que ganar las mentes. Hay que ganar el alma. Pero el alma la podían querer ganar también los romanos o los cristianos o los bolcheviques. Porque de alguna manera toda acción política, humana, etcétera, apela a cierta
conciencia, subjetividad social. Pero acá está hablando de algo mucho más específico. Está dirigiéndose a cómo operar en el interior, en el interior del, en el interior del cerebro. Y en uno de los trabajos ya discuten. ¿Estamos hablando del cerebro o estamos hablando de las personas? Porque empiezan a inquietarse. Aquí de lo que te está hablando es cómo se opera sobre la subjetividad o el sujeto humano. Esto lo dejo abierto porque va a ser el tema de la próxima vez. Es decir, sobre qué está esto dirigido o a qué puede dirigirse. La guerra cognitiva está necesariamente asociada a otras formas y terrenos de acción sobre el cerebro. Incluyen la ciberguerra y las guerras de información. Es decir, son parte de la estructura. Su desarrollo trepa al ritmo de las neurociencias cognitivas. Ah, no, es que me tapo con la hoja. La guerra cognitiva no es nueva, digamos. Fue planteada por primera vez en Varsovia, no cuando era del Pacto de Varsovia, sino ya siendo Varsovia de la OTAN en el año 2016. Es decir, este es un congreso del 2021 que hace referencias al 2006 como primer momento en el cual esto se estableció. '16. Y el objetivo es explotar las debilidades de, sí, explotar las debilidades de la naturaleza humana para afectar mejor el espíritu de los individuos no es una idea nueva. La maniobra de influencia y decepción ha sido siempre parte de la guerra. Sun Tzu ya en su tiempo lo subrayaba. Estamos hablando del 500 a.C. de un personaje que no se sabe muy bien si es histórico, mitológico, lo que, pero es un libro que se llama El arte de la guerra, que se estudia en las academias militares. Hoy, los progresos tecnológicos realizados, el mundo de la información e hiperconectados en el que vivimos, ha hecho posible, por la numerización de la información, multiplicar la posibilidad de manipulación de individuos o la afectación de grupos de personas. Remarco, 2 veces se habla de lo que es la manipulación. Recuerdo que aquí se dijo en una de las reuniones que estuvo la compañera, la que trabaja sí, sí, Natalia. Ella decía que la teoría de la comunicación, la manipulación en teoría de la comunicación ya está fuera de hoy. Ya no está, eso no tiene ningún valor. Esto mismo dijo Beatriz Arlo, cuando en el 2012 presenté un trabajo que tal vez algunos recuerden, sobre el tema de la forma de manipulación mediática en condiciones de medios clásicos, digamos así, y televisivos, etcétera, etcétera, fue una de las cuestiones que puse en discusión. A mí me parece que si hay algo que no se sostiene, es decir, que eso no hay manera de manipular. La experiencia demuestra a diario que hay manera de manipular. Claro, una manera ingenua de la manipulación, algo así como si el hombre fuera una tabla rasa en la cual alguien viene y le mete toda una suerte de contenidos y entonces, obviamente no. Pero eso es una forma absolutamente precaria. Eliminar la idea de que hay posibilidades de manipular es
hacer del enemigo a alguien demasiado ingenuo, alguien que funciona por lógica y no con intencionalidades explícitas y manejos concretos. Y acá este libro, este conjunto de trabajos que hacen este libro, es su despliegue. Ellos plantean que este proyecto se sostiene en un acrónimo, es NBIC. N por nanotecnología, B por biotecnología, I por información tecnológica y C por ciencias cognitivas. Es decir, sobre la base de estos 4 elementos, de estos 4 campos de investigación, se plantean de qué manera intervenir en este proyecto de actuar sobre las mentes, en el cual la inteligencia artificial es un proyecto mayor. No, ahora vamos. No, esto ellos lo dicen, esto no lo leo porque es información en cierta medida anodina, es decirles con 4 elementos ellos lo plantean. Quiero más bien citar, que es mucho lo que hay, y tengo que restringir. La guerra cognitiva contemporánea es el encuentro de la ciberpsicología, de la transformación en armas de las neurociencias. Se llama así. Es transformar las neurociencias en un arma. Weaponing Neuroscience. Science. Y de la ciberinfluencia para la alteración provocada de la percepción del mundo y de su análisis racional en los humanos, tanto militares, políticos u otros actores o decididores, a fin de influir en relación a eh, su mente para obtener una superioridad estratégica en todos los niveles de intervención que conciernen la inteligencia natural, individual o colectiva, como la inteligencia artificial o aumentada en los sistemas híbridos. Ellos parten de la base que sistemas híbridos son aquellas tecnologías que se le aportan a un soldado para que tenga posibilidad. Sí. ¿Lo podés leer de nuevo, Oscar? La guerra cognitiva es el encuentro de la ciberpsicología, de la ciberpsicología, de la transformación de las neurociencias en armas y de la ciberinfluencia para la alteración provocada de la percepción del mundo y de su análisis racional a fin de influir en decisión y convicción para obtener una superioridad estratégica en todos los niveles de intervención que conciernen tanto a la inteligencia natural, individual o colectiva, como la inteligencia artificial, o aumentado en los sistemas híbridos. La guerra cognitiva parte de que la conciencia es siempre tardía y la guerra cognitiva es explotada desde hace tiempo en un doble aspecto. Por un lado, su práctica es, en esencia, discreta y tu puesta en obra secreta. Y por otro, el blanco niega su efecto y minimiza su propia fragilidad en el momento de la víctima. Cuando yo decía que el yo puede llegarnos a matarnos, es ese momento de nuestro yo enceguecido no logra admitir esto que está pasando.
hay un retardo absoluto entre el tema de la posibilidad de conciencia, de apropiación de la experiencia y su acción. Conscientes de ellos actúan sobre eso. Lo piensan desde un punto de vista estratégico y hace que sea absolutamente imprescindible tener, yo creo, esto en cuenta para no minimizar ese momento donde nos transformamos, no terminamos de reconocer la dimensión de fragilidad. Su campo de acción es global, pues se impone al conjunto del mundo humano y ciberconectado. Sus medios son la tecnología de la información, son los recursos, dispositivos, estructuras y reservas y en sistemas numéricos. Su blanco está bien definido. Se trata del espíritu de los individuos, tanto considerado título individual como en su dimensión de grupo o colectividades. Es decir, no están pensando cómo inciden sobre uno, sino sobre naciones, etcétera, etcétera. Los ataques específicos, estructurados y organizados para la transformación, falsamiento de quienes deciden cómo deben operar, o miembros de una categoría profesional o social, militares de un ejército, o más ampliamente, los ciudadanos de una región, de un país o de un conjunto de países. Los objetivos son múltiples y diferentes según la estrategia. Conquistas territoriales, influencias, por ejemplo, elecciones, perturbación de las poblaciones, perturbación de servicios, que puede implicar administración de hospitales, seguridad social, saneamiento, agua o energía, o transporte aéreo, marítimo o terrestre. ¿Te suena? Mirando un poquito el mundo. Divulgación efracción de la información. Es decir, divulgación de publicaciones con claves falsas, donde el objetivo no es tanto la información, sino lo que el cerebro hace de la información. El efecto cognitivo no es una consecuencia de la acción, sino su objetivo. Técnicamente, el término cognitive warfare, que fue creado en el 2008 por Estados Unidos, define los medios de acción que un Estado, grupo e influencia utiliza para la manipulación espontánea de la conexión de un individuo, de su pueblo, para debilitarlo, penetrarlo, influenciarlo, someterlo o en última instancia destruirlo. Piensen que esto está explícitamente dicho como estrategia. Por supuesto, y acá yo creo que este es un dato importante, está pensado desde la lógica de quien está defendiendo su forma de vida. Ellos piensan todo esto en nombre de su bien. Como el mal está del otro lado, operamos así. La bomba de Hiroshima podía tener cualquiera, pero lo tiró a Estados Unidos cuando no era necesaria. Y después de tirar la bomba de Hiroshima se dedicaron décadas al mejor estilo Mengele a estudiar las distintas transformaciones que habían tenido la naturaleza, los cuerpos, el aire, etcétera, etcétera, por tirar la bomba. Cuando se dice que el nazismo terminó vencido, yo creo que lo único que cambió es que el nazismo cambió de país y se vistió de otra manera, bastante, por cierto, correcta en su forma de vestir, pero no si le miramos las entrañas. Técnicamente, ¿dónde está? Técnicamente el término fue por Estados Unidos.
Eh, las garras de cognición son, y afirma, son el cerebro el último campo de batalla. El principio mayor no es únicamente acompañar una estrategia y ganar sin combatir, es también una guerra contra lo que piensan, aman o creen una comunidad enemiga, modificando sus representaciones de lo real. Es entonces una guerra contra las formas de pensar, sus lógicas mentales, sus representaciones espontáneas y sus procesos conceptuales. La conciencia buscada para alterarla y para cambiar la representación del mundo, pero también para atacar la conciencia de tranquilidad, certeza, competitividad y prosperidad. Como ven, el proyecto enunciado en este universo cultural que los humanos hemos hecho, porque finalmente esto es un proceso que se ha dado al interior del humano. ¿Dónde ponemos las jerarquías? No lo sé. Últimamente me gusta pensar que las cosas se entienden o se pueden pensar desde lo que llamo sinergias, digamos, de efecto determinístico. Es raro decir que lo determinístico es un efecto, pero creo que vale para la idea de la complejidad. Esto en realidad empecé a pensar en relación a mi ley cuando se abría temas y temas, es por esto, es por esto, es por esto. No se sabe que las condiciones del gran capital internacional que provocan a mi ley, seguro. Ahora, ¿existiría mi ley sin la sociedad del espectáculo que estudió de Jure? ¿Existiría sin ciertas condiciones particulares de tecnología que hicieron? ¿Existiría sin las razones políticas que hicieron que muchos de los que tuvieran a su cargo los estados produjeran unas decepciones extraordinarias en las grandes comunidades? No, o sea, las combinaciones son infinitas, pero después se saben, no antes, porque lo aleatorio de repente mete la cola y puede ocurrir cualquier cosa. Acá, esa forma de determinación no la sabemos. Sí, con qué elementos me parece necesario pensar. Sí, voy a hacer el... En el trabajo hasta se investigan los modos de esta operación. Modos de operación que incluyen, por ejemplo, algo tan llamativo como el problema del inconsciente, lo reprimido. Cómo también intervenir sobre lo reprimido desde el punto de vista cognitivo en términos de su asociación cognitivo con, llamémoslo así, prejuicios desconocidos. Por supuesto, no es lo reprimido freudiano en su estructura metapsicológica, pero sí tomando un dato de su existencia. Con lo cual, uno puede entrar a explorar las formas que van utilizando recursos de las ciencias cognitivas y sobre todo de las ciencias cognitivas en su ruptura absoluta con cualquier ética. Porque si algo tenemos los psicoanalistas es que nosotros, se supone, y tendría que ser la condición, trabajamos sobre una ética de respeto del otro, no de imponerle al otro. Sería imposible pensar como psicoanalista buscar maneras en las cuales se llega a apelar a la sugestión para. Por lo menos no debería. Acá, libres de ese cargo, pueden haber inventado las formas psicológicas de tortura que hicieron a Abu Ghraib, que le hicieron a un grupo de psicólogos. Con lo cual, esto plantea un problema altamente complejo. Altamente complejo, pero que no es una encerrona
absoluta todavía, entre otras cosas, porque si bien este es el proyecto, las posibilidades técnicas del proyecto están bastante lejos de su posible concretización. Ellos mismos están muy preocupados por los efectos de caotización que produce el uso de la información, de la propia información que manejan. Son sistemas enormemente lábiles, tienen que lograr confianza. Y la confianza hombre-máquina, Estados Unidos la viene haciendo desde que amamos a Arturito, el robotito simpático de la Guerra de las Galaxias. Y desde que jóvenes y jóvenes en generaciones se han dedicado a amar robots, androides, monstruos y cosas por el estilo. Esto formó parte de un modo de cultura que está insertada en las formas que dominan socialmente. Ahora, que esto necesariamente implique que estamos frente a una mutación triunfante es otra cosa. Porque la mutación es triunfante una vez que triunfó. Es decir, el Homo sapiens puede declararse dueño del mundo una vez que el Neandertal desapareció. Desapareció en un mundo de mixturas en las cuales todos tenemos algo de Neandertal. Porque fue producto de entrecruzamientos y convivencias. Pensar cómo pueden ser las convivencias desde el punto de vista de desarrollo de un ser humano y una máquina es bastante más complicado. La máquina plantea otro tipo de categoría y el lenguaje de la máquina plantea otro tipo de categoría. Porque no en vano insisten en el tema numérico. Hay algo donde el número define. Es una forma particular de lenguaje. Si tiene o no, o si va a tener o no un efecto triunfante, no lo sabemos. Ahora, tener en cuenta que como especie esto es un riesgo existente, un riesgo objetivo, no una simple cuestión de temores de ciencia ficción. Cuando uno llega a esta edad y piensa en perspectiva de fin de mundo, rápidamente las proyecta en que, bueno, estamos más cerca al final, entonces es fácil más pensar que es una suerte de atribución proyectiva. Desgraciadamente, esto no es así. Acá hay elementos para pensar que sí, yo creo, hay condiciones de mutación, porque la mutación es también ese extraño fenómeno que se produce en cultura y lenguaje. La cultura, quizá una próxima mutación sería una transformación en la cual tengamos el homo tecnológico que esta gente plantea como arquetipo antropológico. Hablan, de hecho, del antropotécnico. Con lo cual, desmerecerlo rápidamente es un riesgo, y es un riesgo en especial para los psicoanalistas. Porque nosotros, en nombre de nuestra especificidad con el tema del inconsciente, creemos que hemos dejado de lado una cantidad de formas de inscripción en el psiquismo que tienen soporte, no en la indefensión originaria humana, sino en la indefensión permanente humana. No el ser humano como cría débil, etcétera, etcétera, que entonces se recurre, que esto obviamente existe, como existe en otros mamíferos en tiempos más breves, sino que hay algo mucho más decisorio, que es los humanos, como tales, vivimos en un estado estructural de relación con el otro y su debilidad. En este sentido, que existe una dimensión humana, es que existe una dimensión social, pero una dimensión social que recupere lo humano. Si no hay una recuperación de lo humano en su dimensión profunda, estamos listos. Y esto
en esto ha tenido enorme responsabilidad desde el punto de vista cultural el fenómeno de objeción de la verdad y, de lo y del humanismo que tuvo la posmodernidad. Lograron aniquilar las categorías de verdad en nombre de los relatos y esta gente se dedicó a estudiar los hechos. Aunque los hechos en sí mismos también sean relatos, y aunque los hechos también sean motivo de interpretación, y aunque un hecho no diga nada por sí mismo, no puede existir pensamiento sin datos. Escuchar decir que Dios ha muerto, repitiendo a Heidegger, a mí hoy me produce una gigantesca sorpresa. Porque hoy para decir eso hay que decir miércoles. ¿Y por qué miércoles? El mundo está completamente invadido por religiones. En todo caso, habrá que decir qué tipo de Dios ha muerto, qué es Dios ha muerto, pero no se puede repetir como si estuviéramos a fines del siglo XIX, donde efectivamente las fuerzas del iluminismo habían hecho amplios destrozos. En ese sentido, creo que si traje esto es porque esto es documentación. Quería compartir con ustedes esta documentación. Es bastante desagradable de escuchar y de leer. Por lo menos a mí me ha resultado y no sé qué efecto tienen ustedes. Pero creo que es absolutamente imprescindible para poder pensar algunas cosas. Dejo acá y seguimos la otra con lo otro. Mismo, pero desde otra perspectiva. Bueno, para eso nos pidió que vengamos, para arruinarnos la noche de esta manera. Que me acompañe. Bueno, solo colectivamente se puede soportar esto. bueno, abrimos el debate. Bueno, abrimos. Alberto. Mientras se preparan otros que tengan más cosas para decir, lo último que pensé como trazas de esta excelente presentación tuya, Oscar, es cómo caen y automáticamente, solo como un primer efecto de escuchar la exposición tuya, cómo cae toda inocente idea acerca de esas cosas que se dicen en relación a la humanidad. La fractura, ya no como una especie de lucha de clases local, internacional o lo que fuere, pero de cada nacionalidad con los dos sectores de combates permanentes, lo que hay es una especie no de decisiones e interluchas con una localidad determinada en la que hay, como en una cinchada, dos sectores de cada lado de la soga, sino una decisión vertical, donde lo que llamamos la humanidad, cuando se habla de esto, porque ¿quién habla que no sea un megalómano, loco de alguna índole, en nombre de la humanidad? Ya a uno le genera cierta suspicacia y cierta preocupación que hable alguien en nombre de la humanidad. De todas maneras, esto no invalida el interés y el humanismo que verdaderamente existe. Se puede hablar de ideales y qué sé yo. Pero lo que sí también es cierto es que los que hablan en nombre de los intereses permanentes de la humanidad, en realidad están en una esfera distinta dentro de esta decisión. Y prácticamente todos los demás, incluyendo vastos sectores de poder convencional, estamos del lado de abajo. Eh, Agrego un comentario o una pregunta. Vos dijiste que había una conquista que se produjo a lo largo de millones de años desde
el, el organismo unicelular hasta el sujeto ético. Eh, ¿Es tan fácil destronar al sujeto ético? Digamos, o hay algo que va a ofrecer resistencia a esta guerra cognitiva y que también es propio del humano, desde los primeros motivos morales de los que habla Freud en nuestro desamparo originario, en aspectos que tienen que ver con que quizás no sea tan sencillo desplegar un ejercicio de crueldad entre nosotros, digamos, ¿será tan fácil este arrasamiento o habrá alguna manera de que eh, se ofrezca resistencia a esto? Digo, no una resistencia activa ideológica, quiero decir, sino que algo de lo humano ofrezca resistencia. Eh, Estoy seguro que va a haber resistencia en la medida que al mismo tiempo haya conciencia de la dimensión de lo que ocurre. Porque mientras lo que siga produciéndose es una especie de efecto naturalizado en nuestra comodidad tecnológica, porque lo que tiene la tecnología es que han logrado algo que es gigantescamente útil, algo que es gigantescamente creador de posibilidades prácticas de toda índole. Con lo cual, ¿cuánto de esto va a ser puesto en cuestión? Yo creo que existe de hecho, si no, no existiría la cantidad de libros que se plantean en general desde la filosofía, desde ciertos modos de la filosofía política y siempre con un borde heideggeriano, porque si acá hay algo que es muy particular en este mundo, es que se habla del capitalismo, pero de Marx no. Es decir, a lo sumo nos quedan espectros de Marx. Pero el estudio sobre el capitalismo que hizo Marx desapareció. Desapareció con la caída de la traición histórica que fue el estalinismo. Traición, caída, entiéndanlo como quieran. Pero ese fenómeno hizo que eso no se estudie más. Es llamativo. Todo se habla del capitalismo, el capitalismo no. Por eso yo creo que sin una dimensión que tiene que ver con lo ético, lo político, ciertas convicciones y cierto azar, también confío en el azar. También confío en que estas tecnologías empiecen a meter la pata. Me puse a joder con la inteligencia artificial y le pregunté, ¿qué carajo es la inteligencia artificial? Me importaba el carajo, no inteligencia artificial. Y dijo, ni lo consideró. Dijo, la inteligencia artificial, hizo toda la respuesta. Excluyó eso. Entonces, aumentamos. Decime, ¿qué mierda es la inteligencia artificial? El código de la empresa no permite la utilización del lenguaje soez. Ergo, se terminó la inteligencia. Y la inteligencia artificial tiene límites hoy. Hoy no sabemos a dónde puede llegar. Yo particularmente tengo fe porque estoy vivo. Digamos, si no tenemos fe de que esto se puede enfrentar, estamos muertos. No hay ninguna manera. Pero estamos muertos porque además, si no hay un cierto nivel de enfrentamiento en general, la vida no existe. Y esto es una conflictividad inherente. Ahora, que sea fácil o difícil, depende de tantos factores que es imposible hacer un pronóstico. Lo que es seguro es que es parte de un proyecto suicida. Esto es excesivo. No es un proyecto de unos que matan a otros, de unos que no tienen tampoco conciencia de lo que están haciendo, porque hay un borde que el yo, de ellos, miran, están tan fascinados con su propia creación, que fascinados con su propia creación, no ven cómo se van convirtiendo en piedra ellos también. Así que no sé sobre el futuro. Yo me quedé al principio con el joven Oscar de hace 50 años que después nos
deprimiste a todos, pero me gustó esa parte de tu exposición donde planteabas tu pasaje de la sociología al psicoanálisis como estudiante y como hombre pensante. Y entonces quería volver un poco al psicoanálisis para poder entender ¿eh? Este, eh, me parece que tu exposición, ante todo, es fabulosa para desterrar definitivamente que no existe un psicoanálisis puro, pulcro, despojado del mundo circundante, de la cultura, bla, bla, cosa que muchos colegas siguen discutiendo o se sorprenden y sorpresivamente unen el mundo social con el mundo psicoanalítico. Vos hablabas del nazismo y yo también presenté acá, o mejor dicho, creo que era época de pandemia, la nazificación del psicoanálisis en los años previos al viaje bueno, a la guerra, al exilio, ¿no? Al exilio de Freud a Londres, y cómo poco a poco a medida que se iba nazificando el psicoanálisis, se iba despojando de conceptos, digo, en Alemania mismo, ¿no? El psicoanálisis en esa época eh, el centro, el centro vivo del psicoanálisis era Berlín. Entonces había que despojar al psicoanálisis de los conceptos que le dieron vida, que le dieron sentido sexual y, bueno, cosa que vos recién nombraste, ¿no? El inconsciente, sexualidad. Y bueno, todo esto fue unido a un experimento del nazismo también, intentando manipular, mutar antropológicamente todos los experimentos que se hicieron durante el nazismo con chicos, claro. Eh, por lo tanto, bueno, creo que vos también lo diste a entender. Yo no sé en qué momento estamos de la guerra cognitiva, que mete miedo, pero también hay antecedentes. Lo que yo quise marcar recién es que hay antecedentes y podemos, ¿no? Ir hacia atrás. Hace muchos años, yo ya no sé en qué presentación, vos dijiste una frase que es muy, a mí me quedó, ¿no? Que era algo así como con la invención de la bomba, de los proyectiles, no sé qué, se terminó el heroísmo en las guerras. Algo así habías dicho vos. Bueno, más o menos. Entonces, ya cierro. Eh, bueno, digamos, estamos en esto, ¿no? Yo también creo que no hay valientes en esta guerra cognitiva. Una cosa muy breve para darle a Yago. Igual yo creo que no hay que comparar esto con todas las situaciones anteriores. Por eso creo que hay una diferencia cualitativa. No pienso esto en los términos de todo tipo de asociación que uno puede hacer a lo largo de la historia. Crímenes, masacres, crueldad, ejercicio. Esto ha sido una práctica humana eh, eh, profunda, hundida en los tiempos. Pienso que esta es una situación particular. Y justamente pienso que tiene que tener alguna esperanza si se sale, por ejemplo, de ideas tipo biologistas, como las que a veces anclan en formas psicoanalíticas de la pulsión de muerte. Porque entonces estamos sonados. Es decir, eso estaría en su estructura. Hay algo de la organización social y sus peculiaridades. Están Yago, Alfredo y Ana.
así que cada uno tenga conmiseración de los otros y después Luis Olman. Ah, no, Luis se borró, parece. Bueno, Bueno, Yago, trataré de sí, ser lo más breve posible. dale, dale, Yago. Ay, no, Gracias, se Oscar. congeló. ¿Nos escucha? Ahí está. Dale, Yago. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora? ¿Va? No, le agradecí a Oscar por esta presentación que abre una cantidad de temas que, bueno, obviamente son inabarcables, ¿no? Pero me quiero centrar en un par de puntos, porque yo digo, si hay guerra cognitiva, esto quiere decir que en toda guerra hay por lo menos dos bandos. Me pregunto, ¿contra quién? ¿No? ¿A quién le tiene tanto miedo, ¿no? Todo esto que piensa en cooptar de alguna manera la subjetividad hasta formatear y crear una nueva, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué se opone? Porque en ese sentido, la historia de la humanidad siempre ha sido la historia de oposiciones, ¿sí? Salvo que más que pensemos en una guerra cognitiva, pensemos en una colonización cognitiva. ¿No? Que es cierto que una guerra puede tener como objetivo colonizar un territorio, ¿sí? Y tenemos ejemplos dramáticos en la historia de la humanidad, como en la conquista de América, ¿no? Donde los pueblos originarios se vieron desposeídos de su lengua, por ejemplo, de su religión, y se les impuso con la cruz y con la espada una cosmovisión completamente distinta a la de ellos y quedaron, por supuesto, destruidas en buena medida esas civilizaciones. Pero bueno, no estamos en ese territorio. Me parece que estamos más en el territorio de la costumbre que tenía el Imperio Romano de querer imponer su lengua en los pueblos que llamaba bárbaros, a los cuales iba conquistando. Porque tenemos la prueba de que esos pueblos siguen estando vivos. Fueron conquistados durante un tiempo, pero siguen muchos de ellos estando vivos, aunque bueno, Ay, se congeló Yago de nuevo. lleven ¿Te perdió algo, Yago, de lo que dijiste en la el medio? Me parece que no. marca de esas conquistas. Se corta, No sé Yago. hasta dónde se escuchó, pero intentaba. Bueno, Yago está no en puedo hacer. Traful, parece. ¿Viste a Traful? Ajá. No, Yago, si sí. querés, la última frase se perdió. Ujú. No, Si intentaba querés hacer una terminar diferencia. la frase que se perdió ahí en el medio y le damos la palabra a los demás compañeros. Se Bueno, no queda sé qué frase congelado. se perdió. Todo lo que puedo decir, bueno, después lo escribo en todo caso. Dale. Nuestra conexión quizás es mala, ¿eh? Alfredo, Ana y Luis, por favor, brevedad cada uno, así Oscar puede tener tiempo de responder después. Bueno, Oscar, no sé si se me escucha. Te agradezco este aporte, me parece que es muy importante para hacernos pensar y sobre todo como información. No tenía idea de esto. Y me parece que esta información es fundamental para poder pensar la actualidad. Yo seguiría claramente la línea de Yago, ¿no? Me parece que tanto Sun Tzu como Clausewitz, que son teóricos de la guerra, yo no conozco otros, debe haber muchos, plantean esto de que la guerra se hace entre dos frentes, ¿no? Y lo que ellos plantean particularmente que siempre son dos frentes, que las alternativas se unen a uno o a otro frente, pero siempre la confrontación se da entre dos frentes. A mí me parece que esto es distinto, como decía Yago, me parece que es más bien un proceso de colonización, pero que no podemos desligar del capitalismo, ¿no? De las características del capitalismo. O sea que uno de los frentes es el interés económico, digamos, ¿no? Es el logro de la ganancia. Este, Y me parece que el otro frente es móvil y es casi insignificante, ¿no? Puede ser
un país, puede ser una región, puede ser una empresa, lo que sea. Pero en realidad el riesgo es que para el manejo de estas tecnologías y el tener el servicio de estos científicos y estos técnicos se necesita dinero. Entonces, el poder se define en función del dinero, que es el que define cuáles son las armas que se van a usar y la potencia que se tiene para acumular armas, ¿no? Entonces creo que estos son recursos que están a la libre utilización del más poderoso. Y el más poderoso tiene que ver con la acumulación de dinero. En este momento no hay bueno, algunos enfrentamientos, Estados Unidos, China, qué sé yo, hay como ciertas confrontaciones en las que seguramente estas tecnologías se utilizan, pero me parece que el mayor riesgo no está en estas confrontaciones entre poderes visibles, sino en esta confrontación de fondo, que es que uno de los polos es la ganancia y el obtener dinero, y que esto genera una colonización de todo, de cualquier cosa, para obtener ganancias, incluso a costo del planeta. Bueno, esto me parece que te agradezco mucho de nuevo y es como para seguir pensando en todas estas cosas, ¿no? Damos la palabra a 2 personas más, ¿sí? Ana y Sí, después Luis, brevemente, así terminamos en horario y Oscar alcanza a bueno, responder. no sé si se escucha. ¿Se Sí, escucha? se escucha. Bueno, ante todo, agradezco esta investigación, que lo que Oscar expuso hoy es una investigación rigurosa, eh, que responde a la pregunta que Oscar se hizo a los 12 años. ¿Podrá sobrevivir el hombre? ¿Sobrevivir a qué? Y a una cultura genocida. Raúl Zaffaroni, en el Congreso de Salud Mental, señalaba de que estamos viviendo en estos momentos un genocidio. Y entonces, en ese contexto, pensamos si el saber está al servicio de Eros o el saber está al servicio de Tánatos. Eh, es interesante porque cuando yo te escuchaba, Oscar, pensaba en Hiroshima, después vos mencionaste, ¿no? Como un ejemplo donde el saber estaba al servicio de la destrucción y la muerte. También me parece importante lo que señaló el colega acerca del lugar del psicoanálisis, que durante el nazismo en Berlín fue cómplice y donde todo lo judío era excluido. Y esto me parece importante. Nuevamente, sí, por eso me parece muy importante el lugar de los psicoanalistas, no del psicoanálisis, el lugar de los psicoanalistas en estos momentos turbulentos que nos toca vivir en nuestro país y en el mundo, donde considero que el silencio es tan peligroso como el fascismo o la homogeneidad. Eh, yo pensaba en esta cuestión, esta cosa apocalíptica, ¿no? Que de alguna manera va apareciendo a través de tu escrito, que me parece valioso porque nos ayudas a pensar. No es nada divertido, este, pero me parece profundo, como para pensar y poder ubicarnos en este contexto actual y sobre todo acerca de el objetivo del saber, de la ciencia y la tecnología. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué? ¿Y cómo? Muchas gracias, Oscar. Gracias, Ana. Luis Hoffman. Bueno, Oscar, la verdad es un excelente trabajo y bueno, has tenido la dedicación para hacer esta investigación, pero además has tenido el coraje de plantear un problema que en general es eludido por el psicoanálisis. Este, Desde la ciencia o de ciertas disciplinas, la neurociencia, las tecnologías neurocognitivas han atacado
violentamente al psicoanálisis. Sin embargo, hay instituciones y una enorme plétora de psicoanalistas que van fascinados detrás de la neurociencia, buscando alguna validación más consistente de las verdades que procesa el psicoanálisis. La segunda cuestión, que has tenido la virtud de retomar una cuestión, un tema que, bueno, el más brillante texto que se elaboró de intersección entre el pensamiento crítico, el marxismo y el psicoanálisis ha sido el de León Rojigner, Los límites del individualismo burgués. Y él dice algo y explica mucho aquella cuestión de que el sujeto individual y colectivo procesa verdad histórica y verdad individual. Nos cuesta asumir los problemas reales. La verdad, sí, la cuestión de la imposición del terror, si la imposición de un modelo de colonización y de dominio depende única y exclusivamente del poder económico, estamos fritos. ¿Por qué? Porque en el medio hay muchos sujetos colectivos e individuales que deberían plantarse con una ética que en lugar del deber ser, en lugar de la pasión por el patio de los objetos, instale en el centro la dignidad del ser. Y ahí hay como una dificultad que en mi opinión tiene que ver con los efectos sobre nosotros y el conjunto de la sociedad de algunas derrotas que se acumularon en las últimas décadas que tienen una magnitud también ontológica, porque son derrotas políticas, ideológicas y culturales. Y para terminar, te quiero decir que esto de la guerra se renueva, pero se renueva con una intencionalidad colonizadora y de apropiación extraordinaria. Y no importa que sea suicida. Foucault, cuando hablaba del nazismo, terminaba diciendo algo así como que el nazismo es homicida y suicida. Y decía, a fines del 60, decía, creo que el problema sigue siendo el mismo. Ontología que Adorno y Horkheimer plantean cuando escriben en Dialéctica del Iluminismo y dicen, bueno, si la barbarie está instalada en el sujeto individual y colectivo, entonces la lucha de la barbarie contra la barbarie es una lucha desesperada, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchos daños que se han hecho a la necesidad de ubicar cuál es el centro de esta cuestión, ¿no? Una de ellas es el asesinato serial del sujeto individual y colectivo por el postestructuralismo. Un postestructuralismo que elogió como una visión totalizante la idea de el rizoma, la dispersión de sentido. Y este es un momento en el que pueden estar muchas cosas en juego, pero vale la pena precisar algunas cuestiones que son centrales, ¿eh? Y en eso te quiero preguntar, digamos, porque la dispersión conspira contra la eficacia. De alguna manera la dimensión política requiere, sin eludir la complejidad de la cuestión, Luis, algunas cuestiones que si estén en la podés ir cerrando para que Oscar tenga tiempo, porque es la hora de que tenemos que cerrar la reunión. Ok. No, ibas a hacer una pregunta, decías. Había una pregunta. No, la pregunta es justamente ¿cuál es la opinión sobre cuáles son las cosas centrales que deberíamos tener y cuál es la ética de la resistencia que él cree deberíamos tener nosotros y otros sectores de la sociedad? Así que bueno, recurro a la historia de Oscar. La pregunta es de fácil respuesta, Luis. Sí, es claro.
no es una pregunta que pueda responderse. Además, te diría, no se puede responder no solo por una cuestión de tiempo, sino porque no se puede responder. No sé, si supiera, tendría a lo mejor estaría muy dispuesto a transformar en una especie de líder que busca, porque tiene una idea de dónde llegar. Sí me parece importante, sí, en mi estricto campo es esto, por ejemplo, hacer esto. Es decir, tratar de poner en juego una dimensión como esta me parece importante. Ahí quiero hacer una aclaración. Roma, mi intención es poner que esta es una situación diferente. No estamos en lo mismo y hacer las mismas comparaciones, hacer referencia a los episodios de la historia por su exterioridad cruel, por su exterioridad dramática, por toda su vestimenta similar, nos puede hacer olvidar que estamos frente a un salto tecnológico, que como salto tecnológico puede ser una mutación de la cual no tengamos retorno como especie. Entonces, ojalá, Ana me decía, yo respondí a mi pregunta. No, mi pregunta justamente es que no tengo la más remota idea si podrá sobrevivir. Aspiro a que sobreviva. Aspiro que sobreviva porque tenemos futuro, hijos, y una cierta identificación con la especie que nos humaniza. Por lo menos con una cierta modo de la humanización. Y además me falta otra palabra. Y además, pero no, el tema no es, creo que es el cambio cualitativo. Con el capitalismo, lo dije, no quise ponerme a hacer análisis con respecto a las peculiaridades de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, la forma de resolverla, la composición orgánica del capital y una cantidad de cosas que hacen a este fenómeno y el lugar que tiene la guerra en el capitalismo. Estaba, sí, plantear esto de la mutación que era como el eje. Y creo que es, conclusión para mí, es válido decir que estamos frente a un tipo de mutación que tal vez no se dé en términos de genoma, pero sí en términos de por lo menos lo epigenético, que no en vano ha tenido un lugar muy importante en los últimos tiempos después que descubrieron que con el genoma tanto no avanzaban. Listo. Bueno, en 15 días seguimos con este bajón. Gracias, Oscar. Nos desmuteamos para aplaudirlo. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar, Muchas gracias, Oscar. por la actividad. Muchas gracias, Oscar.